Inicio más o menos mi carrera a los 12 o 13 años. ¿Me escuchan mejor? Sí. Inicio mi carrera o mis estudios para mi carrera a los 12 o 13 años. Mi abuelo era director del diario El Comercio, yo vivía en su casa, y me dice, acompáñame a comer, porque voy a ir a comer solo. Ven, vamos al comercio, escribo el editorial y después nos vamos a comer a algún gran restaurante. Dos cosas que en mi vida me marcan son las que acabo de decir. Primero, la comida. Yo era el que escogía el restaurante. Claro, no era para un niño de 14, 15 años salir a comer a los grandes restaurantes de Lima, pero a mí la verdad que me encantaba. Al abuelo le gustaba que lo acompañaran. Mientras que él escribía el editorial, yo me paseaba por el diario El Comercio, primero y especialmente en la parte fotográfica. En esa época te decían, vaya, ándate a este arco, yo voy al otro. En este arco seguramente no meten gol, pero si meten gol, tu foto tiene que ser de portada. Por lo tanto, no vayas a fallar. Claro, cuando llegaba con el rollo, entregaba el rollo, había que revelarlo. Un momentito, ¿qué es esto? ¿Qué privilegio? Revélalo. Y después de revelarlo, lógicamente hay que ampliarlo. Cuando uno empieza a ampliar una fotografía en esa época, ya está editando. Y lo único que falta, indudablemente, es la leyenda. Cuando terminas la leyenda, ya estás escribiendo un artículo. Y así, antes de los 17 años, resulta que yo era periodista. Escribía artículos y los publicaba. Cuando me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Dije, periodismo. Pero no quiero estudiar en el Perú, quiero irme. Escogí Suiza y estaba haciendo mis maletas cuando me dije, ¿y por qué voy a estudiar periodismo si eso es lo que yo sé? ¿Qué es lo que no sé? Y así empezó todo el resto de la vida. No sabía lo que no hablaban en mi casa. En mi casa no se hablaba de ciencias. Entonces escogí una carrera científica y estudié química en la Universidad de Lausanne, en Suiza. Bueno, tuve un diploma de química, me gustó la bioquímica, pero insistí en el tema y terminé una licenciatura de biología. En ese momento me especialicé en genética molecular y trabajé en un laboratorio de genética molecular. Para esa época el diario El Comercio había sido incautado, por lo tanto ya no era de nadie y yo no tenía muchas ganas de regresar al Perú y ver esta tragedia, por lo que empecé de alguna forma a ser profesor de las universidades en Europa. Cuando regresé al Perú por un tema de la muerte de mi madre, bueno, me encontré con que seguía siendo profesor. ¿Pero en qué era profesor? Bueno, ahí empiezan los líos. Empecé a ser profesor de química, de explosivos en el CAEM. Los CAE son los centros académicos del Ejército, el manual de explosivos. Y de ahí genética de peces en la Universidad Villarreal. Y así el caso es que iba haciendo carreras en cosas muy diversas. Tanto así que me gustó la forma. Pensé que esa era la forma de vivir. La forma de vivir, indudablemente, pareciera una cosa renacentista. Pero, en fin, ¿por qué no? Uno podía haber nacido unos años después y ser renacentista. De esa manera, devolvieron el comercio y yo pensé que el comercio necesitaba cosas, algo que hacer. Me puse a hacer el tema de las revistas. Hice la revista Somos, ahora seguramente va a salir una foto en algún momento, pero también he hecho estos otros proyectos. En este caso, acá hay un chanchito con alas, ese es Canal N, siempre decían, eso no se puede, eso cuando tú vas a hacer un canal de noticias, cuando los chanchos vuelen. Entonces lo más fácil fue poner el chancho que volaba. Y cuando había un problema, todos miramos arriba y decíamos, sí se puede. Y así lo hicimos. Tenemos una medalla del Congreso por la búsqueda de la democracia, tenemos varias cosas importantes dentro de ese bagaje. Así siguieron Perú 21 por un problema que había de tiraje de diarios de la competencia contra el comercio. El comercio empezaba, de alguna forma, a querer captar públicos más de otro nivel y entonces trataba de hacer un periódico que era muy mezclado. Como eso no funciona, entonces decidimos que había que segmentarlo.
diseñé Perú 21. Mi gran proyecto fue hacer Trome. Cuando dijeron, voy a hacer este diario popular, me dijeron, pero te has vuelto loco. Un periódico popular que va a tener editorial, ¿para qué? ¿Quién ese pueblo quiere saber la opinión de nadie? Lo que tienes que poner son buenas calatas. Bueno, el caso es que con editorial y todo, hoy en día es el periódico de mayor tiraje en el mundo en lengua castellana. O sea, como que se pasó el proyecto. Íbamos a hacer un proyecto para una cosa, para ser el mejor del Perú, y de repente resultamos los mejores del mundo. Ese periódico se ha licenciado ya en varios países y está funcionando muy bien. El diario Gestión es una prueba para hacer el otro segmento, la otra parte de la pirámide, o la antípoda vendría a ser el diario Gestión, que es de economía y finanzas. ¿Puede pasar, por favor? Esos son los equipos, siempre he trabajado en equipos, toda mi vida he hecho las cosas, no yo, sino nosotros. Esa palabra es importante. ¿Puede seguir? Esa es la fundación de la cocina novoandina, no en esa época, unos años antes ya había acuñado el nombre. Pensaba que la autoestima de los peruanos estaban realmente por el suelo, tan por el suelo y tan maltratada que hacía falta darles algo. Como ellos ya estaban dentro del comercio haciendo cosas, entonces tenía una gran oportunidad para divulgar ideas. Pensé en una página que tenía que se llamaba Fin de Semana, que lo ideal era hacer la historia del Perú, porque todos pensábamos que nuestros antepasados eran gloriosos. Noté y vi que tenía mayor lectoría cuando, además de contar una historia, o sea, sobre la historia de los peruanos, sobre sus antepasados, añadía la parte arquitectónica, la parte monumental, los restos arqueológicos. Eso gustaba todavía más. Entonces, el hecho de visite usted este sitio, mira acá, el Inca tal o el conquistador tal hicieron tal hazaña, eso llamaba mucho la atención. Pero si a eso le agregábamos un poquitín de comida, ya era mágico. Los peruanos ya se sentían con la barriga llena, corazón muy contento. Entonces, para hacer una película de esto, yo diría lo importante en ese momento era crear una cocina que fuera nuestra, pero que fuera de vanguardia. Como yo tenía las posibilidades de hacerlo, lo que empecé a hacer era empezar a sembrar esa idea de la cocina novoandina, que, bueno, no voy a tener tiempo ahora porque voy a tratar de hacerlo muy breve esta parte para privilegiar las preguntas después. En ese caso ya me expandiré, pero un poco que trata la cocina novoandina de buscar los insumos ancestrales en el Perú y mezclarlos con técnicas de la cocina moderna, contemporánea. Dentro de esa línea, yo publicaba artículos de gastronomía hablando mucho de nuestros... primero, que la gastronomía no era comer, sino era algo más sofisticado y tenía que ver con cultura. Al principio me decían, a ver, qué gracioso, tú dices eso, a ver, tráeme esa olla, a ver cómo estás cocinando tú la cultura. A ver, Juanita, trae la olla, cómo se cocina la cultura. Bueno, fue motivo de muchas burlas, pero pienso que todos los que hacemos una revolución tenemos eso por delante. Siempre vamos a decir, el no se puede, eso es básico, y lo otro es una gran burla. Avanzó, el tema empezó a cuajar, inventaba las recetas yo mismo en mi casa, tuve un taller en la playa, en mi casa de la playa en Punta Hermosa, vivía Cucho La Rosa, conocido como Don Cucho, vivía mi hija Jirka, y en fin, un grupo de gente que tratábamos de buscar dentro de lo que había, qué es lo que no se conocía y cómo podíamos hacerlo mejor. Y así avanzamos, y avanzó mucho. En el tema de las recetas, las inventaba yo, Cucho las estandarizaba hoteleramente y después las sembrábamos en algún restaurante y contábamos que ese restaurante había descubierto algo sensacional, porque por fin había una ensalada de quinoa que era estupenda, que no sé qué, la gente iba, husmeaba, se reían mucho, decían que la quinoa era muy buena, pero para las gallinas, decían que eso era cosa de los serranos, en fin, esas cosas despectivas, pero ¿qué importa? La burla siempre viene acompañada del éxito, si es de alguna forma, si las cosas se hacen bien. Y dentro de ese camino vienen todos los descubrimientos, por ejemplo, hablé de la quinoa,
no se comía la quinoa en el Perú, hoy en día se come en el mundo entero. La mayoría de los platos de quinoa, como el tabulé o el quinoto y todo eso, son inventados en mi casa por razones muy absurdas, como por ejemplo, o casuales, ¿no? Una persona, una chica que vive en Canadá, que viene a visitarme y me dice, quiero que me cocines algo, pero por favor, ya no quiero más cosas esas que tú haces, quiero comida italiana. Entonces hago el quinoto, que es la quinoa trabajada como si fuera un risotto. Y así vamos avanzando. Puedes pasar. En este caso es una reunión, un cónclave que hacemos en Cusco, pero fíjense las personas. Álvaro Ruiz de Somocurso, que es el primero a la izquierda, es el presidente en este momento de la Academia de la Gastronomía en el Perú. Me está ayudando a trabajar el tema para Viva México, que se va a realizar dentro de un mes. Y eso estoy hablando de hace 30 años. Esta es mi hija Paloma, esa es su mamá. El que sigue soy yo, la otra señora es Teresa Ocampo. Está Gastón Acurio, que no lo van a reconocer. El otro es Cucho La Rosa. Y la otra chica rubia que hay allá es mi otra hija, la hermana de Paloma, se llama Jirka. Ella es editora gastronómica de Diario El Comercio. Y bueno, pasan los tiempos, se van haciendo cosas, se siguen haciendo cosas, sigue pasando. Cada vez son más sofisticadas, cada vez son más premiadas, cada vez son más internacionales. Y un poco lo que queríamos cambiar en el Perú se empieza a cambiar ya casi en la región. Pero con una ventaja, nosotros llevamos una generación por delante. Esto, puedes retroceder un poquito, mira, si quieres ahí nomás. Eso es una nueva dimensión de lo que es la comida, tiene que ser acompañada por un vino. En el Perú para mí no habían vinos. Entonces decido que voy a tener un oasis. Hace un momento comentaba que yo me había inspirado mucho en una película que se llama El Sheik, de Rodolfo Valentino, una película que era de la época de mis abuelos, una película muda. Pero ahí veía yo al Sheik con su caballo, el oasis, los cultivos bíblicos, que es las uvas, los dátiles, los olivos, y bueno, un harem. Entonces yo, muy entusiasta con el tema del harem, me puse a buscar un oasis. Bueno, el oasis fue muy difícil conseguirlo, pero encontré un territorio totalmente virgen en el desierto de Paracas. Y lo que hice fue buscar dentro de eso un oasis. Me dijeron, acá no hay. Además, Google Earth te demostraba que no había. Se me ocurrió una cosa, buscar un poco dentro de la historia y encontré que efectivamente Pozo Santo tiene un lugar donde hubo un milagro, un milagro que era un ojo de agua salió debajo de una duna. Entonces, de alguna manera, eso tenía que tener algo de cierto. Entonces empecé a proyectarme sobre esa idea hasta que me sacó el guardián del desierto, de ese terreno, me dijo, esto tiene un propietario, señor, usted no puede estar por aquí. Entonces me di cuenta que si encontraba el agua no iba a poder comprarlo porque el propietario ya no me lo iba a vender. Así que tuve que comprarme un pedazo de desierto, como 100 hectáreas de desierto. Felizmente no son tan caras, pero compré las 100 hectáreas y me puse a buscar el oasis. Efectivamente, lo encontré. ¿Pero cómo? Bueno, cuando yo pasé dije, ahí hay que cavar con una pala mecánica. Y bueno, me dijeron, no, pero acá no llegan las palas mecánicas. Mi otra hija me dijo, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo sabes eso? Bueno, no sé si lo he soñado. Quiero con esta frase decirles que la parte creativa no se da si uno no lo intenta. A veces es un sueño, a veces es una vida anterior, no lo sé describir, pero nace algo con una convicción dentro, y si uno no lo expresa y tiene temor al fracaso, jamás descubre, ni inventa, ni hace nada. Yo podía hacer el ridículo muy grande acá, podía tal vez perder algo de dinero, pero prestigio muchísimo. Pero aún así dije, no, acá tiene que haber un oasis. Y pusimos a la pala retroexcavadora, igual que la batalla del desierto, le dije acá, tú pones la plata encima de una duna y viene la
retroexcavadora y te hace un pozo, por cierto, tiene que ser redondo, y no más de 3 metros, a los 3 metros tiene que salir agua. Pues tanta precisión, parecía un geólogo. Empezaron a cavar y yo me fui, y el ingeniero me llama y me dice, oye, han encontrado piedras. ¿A 3 metros? No, antes. ¿Y qué, por qué no quitan la piedra? No, me han dicho que si quitan la piedra, abajo hay más piedra. Bueno, que hagan una calicata, un hueco, mira, a 3 metros. Si a 3 metros no hay agua, ¿te acabó? Fracasé. Yo quisiera que vean lo que hay ahora en este momento. Hay 25 hectáreas de uvas y efectivamente sí hay un oasis. Les voy a pasar una película después del oasis. Esa es la uva Moscatel de Alexandría, que es la uva criolla que hay en Ica. O sea, lejos de buscar la uva sofisticada, que me traigan con... No, yo quería lo que se usa, lo que tiene todo el mundo, eso es lo que quiero yo. Ahora, lo que sí voy a hacer es distinto, es los procesos. Lo voy a sofisticar al máximo, y hay un vino blanco en este momento, ese de ahí, que se llama vino de arenas. En este momento ya lo están distribuyendo en Wong y en varios sitios. ¿Puedes avanzar un poquito? Eso es los muchachos, siempre hablándole a la juventud. Estos son de todas partes del mundo que vienen para ver cómo se siembra agua en un oasis y se recolecta vino. Es como el milagro de Canaán. Y este es el pisco La Roca. ¿Qué hago yo? También con esta uva moscatel del desierto y con una uva uvina que es sembradas en unas terrazas huarcas del año 500. Si ustedes, o sea, 1600 años de trabajo en la misma terraza, si a ustedes les interesa, después me harán preguntas sobre este tema. ¿Ya? Podemos pasar. Esa es mistura. Todos ustedes saben qué es mistura. No les voy a contar mucho sobre mistura porque es obvio que eso sí conocen hasta mejor que yo, porque cuando yo estoy ahí no me dejan salir de mi oficina. O me llevan al estrado, digo unas palabras y me corro para el otro lado. A ver, mistura. Pasemos a un video. Ese es el oasis. ¿Es de verdad un oasis? Y esos son los muchachos de todas partes del mundo que vienen en la ruta Quetzal, que imaginaron que iban a llegar al oasis, que se acababa de hacer y se acaban de sembrar. Iban a poder tomar el vino y eso es el mensaje que ellos se llevaban al mundo. Son 25 países, ahí están las banderas. Adelante. 3. Tienen el privilegio de haber visto algo que no se ha pasado nunca en televisión, que nunca nadie lo ha visto. Al propósito, no he querido divulgarlo, esa es una gran sorpresa cuando hagamos realmente el reconocimiento a lo que se ha hecho como trabajo ahí. A ver, esto de acá es la historia que le estoy contando. ¿Puedes ponerla? Ayer había un desierto. Después, unos viñedos, empezamos por allí. Sembrar agua en ese oasis, cosechar el agua y transformarla en vino, como en las bodas de Canaán, es realmente lo que nosotros hemos logrado aquí. Agua, uva, vino. El sueño, de alguna forma realizado, el sueño lindo de poder decir, misión cumplida, hemos llenado las expectativas y tenemos un vino del desierto. Pero nunca había pensado que dentro del desierto yo lograría hacer un vino. Hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este vino. Salud. Les paso 2 minutos de un último video en el cual van a ver ustedes que es verdad esta historia de que nos paseábamos por el desierto donde no había nada, y es el acto de la siembra de la primera vid que se hace en ese sitio.
¿Puedes pasar el último video? Llevamos ya un año en esto, pero esperamos una eternidad para poder terminarlo. Obviamente lo que hay que hacer acá es bastante. Lo más importante, lo más grande ya se ha hecho. La naturaleza se lo ha dado. Ya sabemos que existe un oasis. El oasis se va a llamar de la Santa Paloma. Las primeras uvas. Ese es el agua, 300 litros por segundo. Totalmente transparente y puede ser embotellada. La parte más al oeste, posiblemente vaya a Los Olivos. En la pampa que hemos venido de pasar es definitivamente para la uva, moscatel seguramente la de ella, y otras uvas van a ir, una Shiraz un poquito más para debajo. Uvas, aceitunas, y solo nos faltan unos bosques dalineros. Creo que con eso ya estamos completos. El mejor aceite del mundo pronto va a estar en ese sitio que ustedes no pueden creer, por ahí, justamente ahí, donde no hay nada en este momento. Ahí. Ustedes verán, no me equivoco, va a ser el mejor. Bueno, he hecho un gran esfuerzo y he llegado al compromiso de hacer menos minutos, ¿no? Bien. Gracias.